Todos los años, millones de niños de todo el mundo esperan con emoción el día 6 de enero, mejor conocido como Día de Reyes, en el que los chiquitines de la casa reciben regalos. Este día es celebrado en muchos países. Según cuentan algunas abuelitas, esperaban con ansias este día y debajo de sus camas colocaban un poco de pasto, agua, leche, galletas y turrón para los Reyes Magos y sus camellos. Al día siguiente revisaban el lugar emocionadas para ver cuáles regalos les habían dejado. Pero, ¿te has preguntado cuál es el origen de esta celebración? ¿Quiénes fueron los 3 Reyes Magos que siguieron la estrella de Belén? ¿Y si en verdad fueron reyes? Veamos. La tradición navideña habla de 3 Reyes Magos o 3 sabios de Oriente, que viajaron para ver a Jesús después de su nacimiento. Sin embargo, la Biblia no usa ninguno de esos términos. El escritor del Evangelio de Mateo usó la palabra griega magoi para referirse a esos viajeros que visitaron a Jesús. Dicha palabra se refiere a expertos en astrología. Varias traducciones de la Biblia los llaman astrólogos o magos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? La palabra mago proviene del persa maguucha, que significa sacerdote. Se refiere a una casta de sacerdotes persas o babilonios provenientes de naciones del Oriente que estudiaban las estrellas. ¿Cuántos eran? La Biblia no da un número exacto y existen muchas opiniones diferentes sobre cuántos eran. La Enciclopedia Católica, versión digital, dice: la narración evangélica no menciona el número de magos y no hay una tradición cierta sobre esta materia. Algunos hablan de 3 magos. En realidad, se hallan influenciados por el número de regalos. En el Oriente, la tradición habla de 12. ¿De verdad eran reyes? Aunque las tradiciones navideñas los describen como reyes, la Biblia no los llama así. Según la Enciclopedia Británica, se les empezó a llamar reyes siglos después para adornar el relato, es decir, para hacerlo más llamativo. ¿Cómo se llamaban? No se revela los nombres de los astrólogos. No obstante, la Gran Enciclopedia Espasa dice que una tradición posterior les atribuyó los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cuándo visitaron a Jesús? Es probable que los astrólogos visitaran a Jesús unos meses después de su nacimiento. Esto lo sabemos porque el rey Herodes, quien quería matar a Jesús, ordenó la matanza de los niños de 2 años de edad o menos, y calculó ese rango de edad con la información que le dieron los astrólogos. Los astrólogos no visitaron a Jesús la noche que nació. Según la Biblia, en Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando entraron en la casa vieron al niñito con María su madre. Esto indica que para entonces la familia estaba viviendo en una casa y que Jesús ya no era un bebé recién nacido que estaba en un pesebre. ¿Les pidió Dios que siguieran la estrella de Belén? Aunque algunas personas creen que Dios envió la estrella de Belén para guiar a los astrólogos hasta Jesús, eso no pudo ser así. Veamos por qué. Lo que parecía ser una estrella condujo a los astrólogos primero a Jerusalén. La Biblia dice: astrólogos de las partes orientales vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. De acuerdo a las escrituras de la Biblia en el Evangelio de Mateo, los magos pasaron por Jerusalén para ver a Herodes y preguntarle por el rey de los judíos que acababa de nacer. El rey Herodes, no la estrella, fue el primero en dirigir a los astrólogos a Belén. Cuando Herodes escuchó hablar de un rey de los judíos que consideró su rival,
preguntó dónde nacería el Mesías prometido. Al enterarse de que nacería en Belén, le dijo a los astrólogos que fueran allí, buscaran al niño y volvieran para informarle. Fue entonces cuando los astrólogos se dirigieron a Belén. Según la Biblia, habiendo oído al rey, ellos siguieron su camino. Y mire, la estrella que habían visto cuando estaban en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niñito. Entraron en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Luego, ante una revelación en sueños sobre las verdaderas intenciones del rey Herodes, los magos tomaron otro camino de regreso, después de ir a ver al niño y rendirle homenaje, evitando pasar nuevamente por Jerusalén. Esa estrella dio inicio a una serie de sucesos que amenazaron la vida de Jesús y que provocaron el asesinato de muchos niños inocentes. A partir del siglo XIX, se inició en España la tradición de dar regalos a los niños en la Noche de Reyes, y esa tradición se extendió a otros países de cultura hispana. Más que una celebración religiosa, el Día de Reyes es considerado una tradición en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana, en la cual los niños acostumbran recibir regalos de los llamados Reyes Magos, significando el cierre de la época de Navidad.